Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues bueno, gracias a Dios estamos ya en el Antiguo Testamento y vamos a empezar el libro de los jueces. Recuerden que ya estamos en la parte histórica, ¿ok? Desde Josué ya estamos en la parte histórica, ya terminamos el Pentateuco. El libro de Josué nos habla del reposo físico que Dios le da a su pueblo. Por fin se ven cumplidas todas las promesas de posesión de tierra que Dios le hace al patriarca allá en Génesis 12, 15, etcétera. Entonces, es la manera en la que Dios muestra su fidelidad. Y Jueces va a contrastar con Josué, porque en Josué todavía vemos que hay una obediencia al pacto de alguna manera diferente a la que hubo en el Pentateuco, ¿no? El pueblo está intencionalmente, vamos obedeciendo a Josué, vamos obedeciendo a Jehová, salvo ciertos episodios. Y después dicen, vamos a seguir, vamos obedeciendo a Jehová. Ustedes ya se acuerdan ahí en la renovación del pacto, en el último capítulo de Josué, Josué 24. Y, y como que la pregunta se queda en el aire, de si lo hicieron o no lo hicieron. Y Jueces entonces empieza donde termina Josué. Ya están en la tierra prometida, recordemos esto. Por fin ya no son un pueblo nómada, ya no están, vamos, en Egipto, donde estaban en Éxodo, ya no están vagando por el desierto, ya tienen la tierra que Dios les prometió. Pero es un pueblo, y lo vamos a ver, que empezó a olvidar a Jehová. Ya vieron cumplidas las promesas, pero empezaron a olvidar al Dios de las promesas. Así que, sí, como les dije, en Josué puedes ver cómo la fidelidad de Dios resplandece. En Jueces vas a ver cómo la infidelidad de Israel resplandece. Muchas personas pierden el punto de Jueces porque se centran en los jueces y entonces pues te narran todo lo heroico que hicieron y Sansón y Gedeón y no, o sea, el tema de Jueces es que aún en un contexto donde el pueblo del pacto se ha olvidado del Dios del pacto, la gracia soberana del pacto sigue manteniendo vivo el pacto en medio de una decadencia profunda. Y vamos, espero que me hayan entendido con la manera en que lo planteé. Pero básicamente es la gracia de Dios sigue asistiendo a su pueblo, aún en medio del pecado más atroz. Una de las frases que vamos a encontrar de manera reiterada en Jueces es, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es una frase que se repite y se repite y se repite, donde nos dice, por no haber un rey, cada uno hacía lo que quería, cada uno vivía como quería, cada uno vivía como le parecía bien. Y vamos, esto no es tanto una cuestión política donde nos está hablando de un rey aquí, como no hay un rey vamos, humano sobre Israel, hacen lo que quieren, sino es más como una denuncia espiritual. Porque como ya les dije, Jueces es escrito en el tiempo donde el pueblo ya posee la tierra, pero ha absolutamente perdido, descuidado la adoración de Jehová, que es el corazón del pacto. El corazón del pacto mosaico era la adoración de Jehová. Por eso es que tienes tanto énfasis en el tabernáculo, en las leyes para los levitas, para los sacerdotes, etcétera. ¿Ok? Ahora, siempre vemos un poco por cuanto al contexto, vamos, histórico y todo esto, cuando se escribe Jueces, etcétera, etcétera. Se estima que Jueces, bueno, pues es escrito por ahí del 1380 al 1150 antes de Cristo. ¿Ok? Más o menos se escribe o sea, desde que Josué como que se muere por ahí hasta antes de Samuel y de Saúl, porque Samuel, como ustedes ya saben, es el último juez y Saúl es el primer rey. Entonces, esto es muy importante, ¿ok? Es una época de anarquía espiritual, o sea, y otra vez por eso vamos a encontrar esta frase que se repite tanto, 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 donde dice cada quien hacía
lo que quería. ¿Ok? Pero también nos va a dar o sea, como un atisbo, como una mirada a la paciencia y a la misericordia de Dios. Porque vamos a ver cosas muy fuertes. Vamos a ver cosas que nos van a parecer unos pecados atroces. Vamos a ver que el pueblo clama y aún así, después de todo lo que ha pasado y de todo lo que Dios ya les ha soportado, Dios vuelve a tener misericordia. Entonces, eso es algo muy importante que no debemos perder de vista porque en jueces aún se va a estar exaltando la fidelidad de Dios. ¿Ok? Entonces, el contexto histórico, bueno, pues del libro, ya conquistaron, acuérdense, las ciudades más importantes. Esta fue una conquista nacional, donde peleó todo el ejército, todo el pueblo juntos, unidos, ya conquistaron los reinos más importantes. Ahora falta la responsabilidad para todas las tribus de completar la conquista de sus diferentes territorios. ¿Ok? La Biblia me va a decir de manera muy clara, ahí ya desde Jueces 2 que Dios no entregó a todos los cananeos en el tiempo de Josué. O sea, como que te voy a dar las ciudades más importantes, las vas a conquistar, pero después voy a probar a las tribus, porque aún van a quedar cananeos y ellos van a ser responsables de seguir cumpliendo mi palabra. Dios está probando al pueblo de si seguiría o no el camino de Jehová. ¿Ok? Y Dios les dijo al final, tienen que acordarse que la promesa estaba ahí, yo estoy con ustedes. Entonces, siempre vemos el tema de jueces. Y si tú quisieras pensar en un tema de jueces, lo puedes pensar en ciclos, porque son varios ciclos. Vamos a darnos cuenta que jueces tiene un carácter cíclico, como que es una historia que se repite varias veces la misma historia, ciclos de incredulidad y derrota. ¿Ok? Entonces, el propósito para el cual se escribe jueces es que vamos a darnos cuenta que las tribus no liquidaron a los cananeos dentro de sus, o sea, como dentro de sus territorios respectivos, como Dios lo había ordenado, y entonces, al dejar vivir a los cananeos, los israelitas se asimilan a la cultura cananea, es decir, el pueblo del pacto se cananiza, y entonces se asimilan a su paganismo, y entonces se olvidan de Jehová, ¿ok? Y jueces nos va a dar como la puerta de entrada para la necesidad de un rey justo, un rey humano, pero un rey justo. Va a ser necesaria la monarquía, es decir, jueces, por eso nos dice, y no había rey, y no había rey, y no había rey. Jueces lo que va a hacer es como que nos va a mostrar por qué fue necesaria después que comenzara la monarquía. ¿Ok? Entonces, vamos a responder esta primera pregunta. ¿El pueblo de Israel siguió con la confianza que tenía en Jehová y temiendo a Jehová durante todo el tiempo, ya después de que Josué se fue y los ancianos que estaban con Josué se fueron? No, ellos comenzaron a pecar. Ya pues estaban viviendo en paz, ¿no? Las conquistas más importantes pues ya se habían terminado, tenían prosperidad, no quisieron matar a los pueblos que quedaban. Muchas veces lo que hicieron es que pues los hicieron como sus súbditos, pero después, por no obedecer a Jehová, Dios permite que los cananeos que quedan ahí se fortalezcan, crezcan y entonces se conviertan en una llaga para Israel y empiecen a afligirlos, incluso a esclavizarlos de cierta manera. Y entonces el pueblo del pacto clama a Dios, Dios les provee un juez para que los libre de esos cananeos en particular. Dios pone su espíritu sobre un juez para librar a su pueblo y entonces Dios les restaura. Y tú pensarías, bueno, ya Dios les salvó, Dios les mandó un juez, ellos estaban viviendo en pecado profundo, desobedecieron a Jehová, pero Dios es misericordioso, bueno y compasivo, ellos clamaron, Dios les perdona, Dios les manda un juez, pero luego el pueblo se vuelve a apartar de Jehová. En lugar de vivir con agradecimiento por lo que Dios hizo al salvarlos de sus enemigos, ellos se vuelven a apartar de Jehová y volvemos entonces al mismo ciclo, al ciclo donde yo me aparto de Jehová, Dios fortalece a mis enemigos se convierten en una espina en mi costado, como Josué dijo,
y entonces yo clamo a Jehová y Dios me levanta un juez y él me salva de tal pueblo y entonces yo me vuelvo a apartar de Jehová y ese es el ciclo de los jueces. Ahora, nos vamos a dar cuenta que así como los pecados del pueblo, porque jueces es como vamos, como una progresión, pero descendente. Cada vez el pecado del pueblo es peor y cada vez los jueces que Dios les manda son peores, hasta que llegas a jueces como Gedeón, como Jefté, como Sansón, que son terribles jueces. Al final Dios los usa para cumplir su propósito, pero moralmente son terribles jueces. Entonces, con la muerte de cada juez, el pueblo se profundiza más en el pecado y cada vez se quieren parecer más a los cananeos y menos al pueblo santo de Jehová. Ese es el punto. Dios les dijo, maten a los cananeos porque no quiero que sean amigos de los cananeos, porque no quiero que sean como los cananeos. Pero el pueblo no hace caso. Y como les dije, incluso los jueces cada vez son peores. Entonces, puedes empezar con un juez bueno, porque vamos a empezar con un juez bueno que se llama Otoniel, que si no mal recuerdo es yerno de Judá y es un hombre dedicado al Señor. O sea, digo, tú vas a terminar con jueces como Jefté, como les dije, como Sansón, que son jueces terribles, que apenas temen a Jehová los propios jueces. Ahora, el bosquejo del libro, siempre vemos un bosquejo, más o menos cómo lo podemos dividir. Más o menos lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Vamos, el capítulo 1 y 2 es o sea, como la narración de cómo Israel no obedeció completamente a Jehová. Más o menos obedecieron, pero fue una obediencia incompleta, un poco como la de Saúl, que ya veremos después. Esa es la primera parte, ¿ok? La obediencia incompleta es el capítulo 1 y 2. Luego ya el tema de los jueces en sí, o sea, donde nos va a estar hablando de este juez y este juez y este juez y este juez y este juez, viene del capítulo 3 aproximadamente al capítulo 16. Y ya del 17 al 21, vamos, incluso te va a hablar de la apostasía de los propios jueces. Entonces, tres partes: obediencia incompleta, luego los jueces y luego la apostasía de los jueces. ¿Ok? O sea, incluso del 17 al 21 que tiene que ver con la apostasía de estos jueces, ya te va a hablar de una corrupción religiosa, moral absoluta, y hay un colapso social, hay una guerra civil. Vamos a ver que incluso las tribus se van a pelear, si no mal recuerdo, contra Benjamín. O sea, hay un tema feo, ¿ok? Pero detrás de todo este caos y desorden, vamos a estar viendo que hay un hilo que despliega la providencia redentora de Dios en el libro de jueces. Cuando Dios les levanta un juez, Dios está levantando una figura imperfecta de Cristo, un tipo de Cristo. Cada juez imperfecto que Dios levanta es un tipo de Cristo, que va a ser el juez perfecto que va a traer la redención definitiva a su pueblo. ¿Ok? Ahora, como temas claves de teología, los temas claves de teología que vamos a ver en jueces es el primero y creo yo el que más, o sea, como brilla ahí, es la depravación total del hombre. O sea, si tú lees jueces y luego lees Romanos 3, no te va a quedar duda de lo que Pablo está diciendo, que no hay justo ni aun uno. Pero aún en medio de ese contexto de depravación total, vamos a ver la gracia irresistible de Dios en Cristo. ¿Ok? Cuando el pueblo clama, Dios actúa. Y Dios actúa en el clamor del pueblo, incluso para producir el clamor del pueblo. En el tema de los jueces, vamos a ver la doctrina de la elección incondicional de Dios. Creo que no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. No. Ok. Digo que no he empezado propiamente con el texto, pero estamos dando nada más como una introducción. Ya, vamos a ver la doctrina de la elección incondicional de Dios. ¿Dónde la vemos? Dios escoge a los jueces por su propia autoridad y por su propia voluntad, no en virtud de la virtud, o sea, no en virtud, por cuanto a la virtud que los jueces tenían. Lo que quiero decir es que Dios no escoge a los jueces porque fueran piadosos o buenas personas, sino las escoge por su sola soberanía. Vamos a ver el tema del pacto, cómo Dios sigue preservando al pueblo del pacto, aunque el pueblo del pacto se olvida de Dios, porque la fidelidad de Dios no depende de la memoria humana, y es un poco lo que vemos en Esther, que ya lo hemos discutido, aunque no hemos llegado ahí, pero en Esther
es un libro donde no se menciona a Dios para nada. Tienes a judíos que hace ya tiempo se dio el decreto para que regresaran a Jerusalén y no regresaron. Ellos ya se quieren quedar cómodos ahí, ¿no? Vamos a Babilonia, Persia. O sea, cuando tú lees contextualmente Esther, te vas a dar cuenta que te está hablando de judíos muy pecaminosos. Yo suscribo incluso que Mardoqueo, Esther, no son presentadas como personas piadosas, simplemente como judíos que se han olvidado de Jehová. Pero aún en medio de ese contexto, Dios no se olvida de su pueblo, porque otra vez la fidelidad de Dios no depende de que tú te acuerdes de él, ¿no? Y sobre todo la cristología que vamos a estar viendo en Jueces, donde los jueces son un tipo imperfecto, desde luego, de Jesucristo. Ahora, es muy importante recordar que los jueces no eran reyes. Aquí todavía no hay un gobernante nacional. Los jueces principalmente son regionales. Vamos a entrar ya a la monarquía con Saúl, ¿ok? Y ahí ya vamos a tener un gobierno central, imperial en Israel. Pero en este momento estamos hablando de líderes temporales, regionales, que Dios levanta para darle liberación a su pueblo. Entonces, el mensaje de Jueces es que sí, Israel necesita un rey. Aquí en el contexto, digamos, inmediato es un rey humano, pero ese rey humano lo que está significando es que Israel necesita un rey justo y fiel, eterno y final, que ese es Jesucristo. Así que la ausencia del rey en realidad lo que está haciendo es clamando desde el silencio, apuntando al Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. ¿Ok? Y uno de los temas más importantes de Jueces es, por ejemplo, cuando tú ves un diamante, y lo platicamos creo en Romanos, cuando ves un diamante, cuando vas a comprar un diamante, no es que yo compre muchos diamantes, pero cuando vas a comprar un diamante, ¿no? Para que lo examines, qué tan diáfano es, o sea, el brillo, la calidad, etcétera, te lo ponen en un terciopelo negro, porque entre más negro es, más brilla el diamante. Bueno, Jueces es ese terciopelo negro de la maldad humana, donde Dios nos va a mostrar qué tanto brilla la gracia de Cristo. Y Jueces también es un libro donde podemos acordarnos de esto que dijo Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, ¿cómo lo definimos? En medio de una espiral, porque es una espiral que les dije descendente, cada vez es peor el pecado del pueblo y peor el juez, en medio de una espiral descendente de idolatría, de corrupción. Dios sigue obrando en su pueblo, preservando un remanente, levantando jueces, mostrando fidelidad hacia su pueblo oprimido, apuntando hacia el único juez y el único rey que no dejará de reinar, que es Jesucristo, que es el Señor del pacto de gracia, y es el único que dará reposo eterno, a diferencia de Josué. ¿Ok? Entonces, esta es como una introducción general a los jueces. Hay que leerlo en este contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el capítulo 1. ¿Ok? Básicamente lo que nos va a narrar el capítulo 1 y el capítulo 2 es las tribus empiezan a conquistar sus determinados territorios. Aquí vemos a Judá. Dice, y vamos, aconteció después de que muere Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a los cananeos para pelear contra ellos? Ya tienen sus territorios, acuérdense que ya se dividieron administrativamente, y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, el primero que sube a pelear y a sacar a los cananeos de sus territorios es Judá. Entonces, Judá va con Simeón, ¿no? Y le dijo, sube conmigo a mi porción y pelearemos contra el cananeo, yo también iré contigo a tu porción. Y Simeón fue con él y subió Judá, y Judá entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y aquí te vas a dar cuenta que vamos a cuántos mataron, etcétera, etcétera, todo lo que pasó con la conquista ya como particular o local
¿ok? De Judá. Entonces, digo, y es importante ver esto, solamente digo que no creo que sea un detalle como menor, pero es importante ver que la primera tribu que sube es Judá, como que la que dirige es Judá, Cristo viene de la tribu de Judá, o sea, como que la que va a ir al frente, la que de alguna manera va a tener un eco de la dirección de todo el país va a ser Judá, por medio luego de David, por medio de Salomón, etcétera, etcétera, por medio de Cristo, ¿ok? Entonces, básicamente están todavía aquí consultando a Dios, quién tiene que subir, pues que suba Judá. Eh, Tú sigues acá, bueno, pues leyendo, te vas a encontrar, por aquí está la parte, me parece, de Judá, ¿dónde está? Ah, perfecto, aquí está lo que les quería decir. Perdón, este es Caleb. Digo, cuando les dije, vamos, Otoniel es el yerno, Judá estoy mal, es yerno de Caleb, ¿ok? Es Caleb y Josué los que entraron en la tierra prometida siendo los únicos espías. ¿Se acuerdan que en Cades Barnea dijeron sí, vamos a cruzar cuando los demás empezaron a inventar mentiras y todo esto? Y no mentiras, sino vamos a atemorizarse y a no tener fe. Fue Josué y Caleb los que dijeron sí, sí, vamos, y por eso Dios dijo ellos dos van a entrar. Así que aquí tienes a Caleb, que tiene una hija que se llama Axa y se casa con Otoniel. Este Otoniel va a ser el primer juez y va a ser un juez mucho, mucho, muy bueno. ¿Ok? Entonces acá tienes toda esta, vamos, historia de cómo están conquistando, etcétera, etcétera. Y si tú lees, te vas a dar cuenta que dice tampoco esta tribu, o sea, bueno, con Manasés, tampoco echó a los cananeos de Bet-Sean ni de sus aldeas, ni a los de Tanak, ni sus aldeas, ni a los habitantes de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, etcétera, etcétera. O sea, que lo que te va a estar diciendo es que varias tribus no echaron a los cananeos que vivían en sus aldeas. Tampoco Efraín, tampoco Zabulón, tampoco Neftali, ¿no? O sea, por eso es que el capítulo 1 y el capítulo 2 se llama la obediencia incompleta. Y luego, en el capítulo 2 bueno, pues una narración, digamos, interesante, después de que hay pues éxitos parciales, ¿no? De que Judá conquista, como lo vimos ahí en el capítulo 1, dice que Benjamín no, o sea, como que van escogiendo a quienes sí, vamos a quienes no, o sea, no vamos a dar una obediencia total a Dios. Ese capítulo 1 es importante porque sienta las bases para lo que viene en el capítulo 2, hay una obediencia solamente parcial, fracasan las tribus que ya vimos, Efraín que no lo hizo, y Manasés, tampoco Zabulón, tampoco Neftalí, tampoco Aser, ellos permiten que los cananeos vivan ahí, o sea, ya empezaron a desobedecer a Dios. Y luego tienes al ángel de Jehová en Boquim. Dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, pero vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Aquí tienes al ángel de Jehová, que esto ya lo hemos discutido también, cuando dice el ángel de Jehová y habla en primera persona como Dios. No es como otros ángeles que dicen, el Señor me mandó para decirte esto, como sucede con María o como sucede con Daniel, etcétera, etcétera, sino aquí es un ángel que habla en primera persona. Esta es un eco en el Antiguo Testamento de la Trinidad de Cristo preencarnado. Es mismo Dios, pues, es el que se va a aparecer después a varios jueces. Pero dice, yo te libré de Egipto, yo te entregué esta tierra. Yo te dije lo que tenías que hacer y era, no te mezcles con los cananeos, no los dejes vivir, extermínalos de tu tierra, no hagas pactos con los moradores que viven aquí. ¿Por qué no lo has hecho? Entonces, a manera de juicio, Dios ya comienza, jueces 2, juzgando al pueblo y le dice, ¿sabes qué? Ya no los voy a sacar de aquí, los voy a dejar viviendo aquí. Tú no los quisiste sacar, tú los quieres tener alrededor, te los dejo, pero van a ser un juicio para ti. O sea, van a ser un azote
en tus costados. Yo los voy a fortalecer después para que ellos te aflijan. Y sus dioses te van a hacer tropezar porque tú eres tan idólatra que vas a ir a rendirles culto. O sea, tu desobediencia o tu obediencia parcial va a tener consecuencias. Quiero que notemos este principio. Porque digo, y no lo leímos, pero lean ustedes el capítulo 1 y te vas a dar cuenta que hay una obediencia parcial de ciertas ciudades y conquisto, otras no. Aquí dejó a los cananeos, aquí no. Varias tribus en todos lados las dejaron. O sea, el obedecer parcialmente a Dios se llama desobedecer. Dios lo ve así. Y entonces eso trae el juicio de Dios. Entonces, este ángel de Jehová es Cristo mismo, preencarnado, es una teofanía. Básicamente es, el pacto sigue en pie, porque están en la tierra. Yo les dije que los iba a meter a esa tierra y aquí están y aquí los voy a dejar, pero va a haber consecuencias. Los voy a disciplinar, entonces esta disciplina va a ser un medio de gracia para ustedes. Voy a permitir que les aflijan por su desobediencia. Y dice, sucedió el 4, y sucedió que cuando el ángel de Jehová, dice, nos habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron un sacrificio a Jehová. Y aquí aparentemente tú puedes decir, el pueblo está muy arrepentido, pero no, el pueblo no está arrepentido, porque aquí el pueblo está derramando lágrimas, pero va a seguir haciendo lo que quiere. Ese también es un principio que hemos visto ya. Las lágrimas, tus lágrimas no expían tu pecado. No todo el que llora es porque realmente tiene arrepentimiento. Judas estaba muy, muy estresado con lo que hizo. Y Judas fue y entregó el dinero y dijo, ahí está, vamos a entregar sangre inocente y todo esto. Y Judas se fue al infierno. Porque Dios no le concedió la gracia para que se arrepintiera. Pero eso ya lo platicamos en su momento cuando vimos las dos traiciones paralelas, ¿no? Por uno, Cristo le dijo cuando Satanás entró en él, lo que vas a hacer, ve y hazlo rápido, y con el otro le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no falte. Esa es la clave. Por uno, Cristo le dijo, córrele y hazlo, y con el otro le dijo, voy a interceder por ti. Es Cristo al final, no es Judas, no es Pedro, no es que Pedro haya sido como más fuerte que Judas. Cristo quiso interceder por Pedro y no por Judas. Y aquí está pasando algo similar, porque ellos están llorando, pero no tienen un arrepentimiento duradero. ¿Ok? Y continuamos aquí entonces una vez que Dios les proclama el juicio por lo que ya hicieron en el capítulo 1. Dice, y Josué ya había despedido al pueblo. Aquí te narro un poco otra vez la vida como al final de Josué. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseer la tierra. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, todavía mientras Josué vivió y los ancianos que gobernaban con Josué vivieron, el pueblo se mantuvo obediente. Y murió Josué, hijo de Nun, y lo enterraron, etcétera, etcétera. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Toda esa generación se murió. La generación de Josué, la que mantuvo todavía ahí esta, digamos, obediencia intencional, esa generación se muere. ¿Y qué pasó después? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, que no sabían quién era Dios, ni lo que Dios había hecho. Pero esto es algo bien interesante y bien importante porque hay un olvido generacional. No significa una falta como de conocimiento intelectual, sino una falta de comunión de fe real con Jehová. Entonces aquí hay dos opciones. O la primera generación, ya que estaba en la tierra prometida, que estuvo un tiempo, digamos, bien, vamos obedeciendo a Dios con Josué y con los ancianos de Josué, o no le habló a sus hijos para nada de quién era Jehová, o simplemente les habló a sus hijos y sus hijos no les interesó. Porque cuando tú enseñas a tus hijos y tus hijos muestran desinterés, el principio general de la Biblia es que la educación sin adoración lo que va a producir es apostasía. El punto es que aquí tienes otra generación que se levantó después, segunda generación, ya en la tierra prometida. ¿Y ellos qué? No les interesa Jehová.
Ahora, no sabemos cómo le transmitieron el conocimiento a la generación, por eso les digo, no podemos saberlo. Contextualmente es difícil saber cuál de las dos opciones es, pero el punto es que tienes a una generación que está obedeciendo a Dios y tienes a otra generación que ya no sabe quién es Dios, que no le interesa a Dios, que no quiere tener nada que ver con Dios. No sabemos si les transmitieron el conocimiento de Jehová, si lo transmitieron sin celos, si lo transmitieron sin amor, sin afecto, sin adoración, etcétera. Pero el punto es que tienes una segunda generación de judíos en la tierra prometida que ya no quieren tener nada que ver con Jehová. ¿Y cuál es el resultado cuando el conocimiento de Dios se cae, cuando el conocimiento de Dios perece? Y es a propósito que este versículo está aquí antes de este. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales no mataron, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dios ha cumplido su pacto, Dios ha metido a su pueblo en la tierra prometida y tan pronto como la segunda generación no quieren saber nada más de Dios ni tener nada que ver con él, porque ellos tienen una mejor idea y es vamos a entregarnos a la idolatría cananea. Por eso les digo que el pueblo de Israel al no cumplir el mandato de Dios de manera completa y dejar a los cananeos viviendo ahí, el pueblo de Israel se cananizó. El ADN pagano de los cananeos se infiltró en Israel. Y entonces sustituyen al Dios de sus padres, sustituyen al Dios verdadero por deidades como Baal y como Astarot, que son dioses falsos que tienen que ver con la fertilidad, con el placer, o sea, nada que ver con Jehová. Luego, quiero que noten acá que lo que está enfocando es que hay una corrupción de qué? De la adoración. Cuando se corrompe la adoración, viene el declive súbito de los pueblos. ¿Y cuál fue el resultado? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Contra el pueblo del pacto, Dios encendió su furor. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Los entregó en manos de saqueadores que los saquearon, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron sostenerse más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado, así los afligió en gran manera. El pueblo se aparta del verdadero Dios. El pueblo corrompe su adoración. Se abren de par en par a recibir la disciplina pactual de Dios. Dios les juzga. Pero aún en medio de ese juicio, que dice, por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos. Era un juicio holístico, era un juicio en todas las áreas de su vida. Aún en este contexto de juicio, o sea, puedes ver la misericordia de Dios. ¿Dónde la ves? Y Jehová levantó jueces que los libraran de manos de los que los despojaran. Aún en este contexto de juicio, Dios les tendió la mano. Aún en este contexto de juicio, Dios les mostró misericordia al pueblo del pacto. No los está juzgando para destruirlos, les está juzgando para santificarlos, como un padre disciplina a sus hijos. Pero aunque Dios les levantó jueces, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecieron los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios se compadecía de su pueblo. Entonces Dios les levantaba un juez, les daba misericordia. Durante toda la vida de ese juez estaban tranquilos. Dios había escuchado su clamor, Dios sentía el dolor de su pueblo, Dios les mandaba un libertador, pero acontecía que al morir el juez ellos se volvían y se corrompían más que sus padres. Nota que cada generación es peor que la anterior. Esta segunda generación fue peor que la primera, la tercera generación es peor que la segunda.
Dios les libra y en lugar de que atesoren gratitud en su corazón, ellos se corrompen peor, siguiendo a dioses ajenos para servirlos y para inclinarse delante de ellos, y no desistían de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto esta nación traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré básicamente a derrotar a ninguno de sus enemigos que dejé cuando Josué murió, para probar con ellas a Israel, si ellos guardarían el camino de Jehová andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto Jehová dejó a los pueblos que estaban acá y no los desposeyó enseguida, ni los entregó en manos de Josué, que es lo que vimos al principio. Dios le pudo haber entregado todo el territorio a Josué, no lo hizo. Solo le dio las ciudades más importantes, más clave. Las demás, cada tribu es responsable. Voy a probar con ellas si es que me van a obedecer, si es que van a andar en mi camino. Y obviamente la respuesta es no. Entonces, ya desde aquí, desde este capítulo 2, vemos ciclos. O sea, ya nos está diciendo que esto pasaba, y entonces Dios les levantaba un juez y Dios les libraba y el pueblo se volvía a apartar y eran peor que la generación anterior y Dios les volvía a levantar otro juez. Entonces, jueces es una serie de ciclos. Y cada vez, quiero que noten, por favor, porque esto es importante, cada vez se corrompían más que sus padres. Así que aquí hay un ciclo muy claro en jueces. O sea, hay pecado, se corrompe la adoración, con el pecado viene el juicio de Dios y manda a sus enemigos que los opriman. Luego ellos están sufriendo por el juicio de Dios y claman en ese contexto de juicio. Dios les libera de ese mismo juicio que Él les ha mandado por causa de su pecado y después viene la recaída peor que el ciclo anterior. Entonces aquí también hay un principio, la misericordia de Dios que Dios está mostrando de manera cíclica con su pueblo tampoco elimina su justicia, Él los va a seguir juzgando. Y la misericordia se repite cíclicamente porque el pecado se está repitiendo cíclicamente. Básicamente, lo que Dios te está diciendo acá es lo que dice Pablo en Romanos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay más pecado, hay más gracia. Hay más pecado, hay más gracia. Pero eso no quiere decir que la disciplina pactual de Dios no llegue al pueblo del pacto. Entonces, al final, más o menos del 20 al 23 es importante porque Dios nos interpreta teológicamente la historia del por qué no entregó a todas las naciones en manos de Josué. ¿Por qué? Porque Dios los va a utilizar como instrumentos para examinar espiritualmente a su pueblo. Y es muy triste la historia de jueces. Es muy triste, pero yo sé que siempre estamos tentados a decir que bárbaro, qué pecaminosos eran estos amigos, ¿no? ¿Cómo es posible que fueran tan ciegos? Pero ¿sabes qué? Tú y yo a veces somos peores. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de su propia justicia pactual? ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado en medio de tu clamor y de mi clamor? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios, Señor, si tú me ayudas en esto, no voy a volver a hacer esto? ¿Cuántas veces Dios ha respondido de manera favorable con gracia? Y al contrario, de que eso genere en nosotros una gratitud y una consagración y una devoción superlativa al Dios que nos salvó. 3 minutos después, ya estamos peor que antes. Hay una corrupción progresiva en el corazón humano y si Dios no la detiene es como un abismo sin fondo, decían los puritanos. Si Dios no detiene la corrupción y la perversión del corazón del hombre, es como si estuvieras entrando a un abismo sin fondo. También aprendemos y vamos a aprender que cuando nosotros somos así de necios y así de necios para apartarnos de Jehová, después de que Él nos salva, de que Él nos muestra su brazo favorable, va a venir su gracia disciplinadora.
Si eres parte del pueblo del pacto, si estás realmente en Cristo, no para destruirte jamás, sino para preservar el pacto, para disciplinarte. Luego también aquí vemos la providencia pedagógica de Dios para con su pueblo. ¿Cómo vemos esa providencia pedagógica? Dios les dejó cananeos para probarlos. Esos pequeños cananeos que están ahí se van a convertir en un malestar tremendo que luego los van a afligir bastante. Dios básicamente le dijo, mata a todos los cananeos. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, entonces, como los dejas, yo los voy a usar para tu santificación. Digo, y no quiero caer en el tema de la alegorización, pero cuando Dios te manda que mortifiques el pecado en tu vida y tú quieres dejar pecado en tu vida, muchas veces Dios usa ese pecado como usó a los cananeos, para enseñarte, para probarte. Y lo último que quiero enfatizar ya para terminar hoy, porque hasta aquí nos vamos a quedar en Jueces 2. De verdad, digo, para los que somos padres, es bueno trabajar con nuestros hijos. Es un mandato hablarles de Dios, de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Pero por favor entendamos que la herencia cultural de nuestro cristianismo que le pasamos a nuestros hijos, como lo podemos ver plasmado aquí, no necesariamente implica una conversión real. Tus hijos pueden aprender cristianense, ¿no? Pues como se dice coloquialmente, cristianense, que es el lenguaje cristiano. Qué decir, dónde decirlo, cómo comportarse aquí, cómo comportarse allá, qué se espera de ellos, pero eso nada tiene que ver con que Dios regenere su corazón. Entonces clamemos, porque ni tú ni yo somos capaces de salvar a nuestros hijos, ¿eh? Pero sí de exponerlos al Evangelio y de clamar al Señor y suplicar su misericordia y pedirle que ellos tengan una conversión real, completa. Porque ahí donde solo hay una herencia cultural, luego viene un olvido espiritual y ese olvido espiritual es la madre de todas las apostasías. Y cuando estemos viendo, porque vamos a ver, si Dios quiere, todo el ciclo, sabemos, todos los ciclos de jueces, ahí cuando estemos viendo cómo Dios disciplina a su pueblo, como ya nos lo narró aquí de manera general, cómo Dios disciplina a su pueblo, debemos de ver esa disciplina como una manifestación clara y externa de la gracia de Dios en acción por el pueblo del pacto, para preservarlo en el pacto. Entonces temamos, porque aquí en Jueces vamos a aprender mucho de pecado, pero creo yo mucho más de gracia. Y recordando las palabras del apóstol Pablo, esto se escribió para nuestra instrucción. Así que sí podemos experimentar en cabeza ajena. Pongamos atención en lo que vamos a leer aquí para que el Señor nos dé su gracia y por medio de guardar su palabra nos podamos alejar del pecado que tanto desastre trae a tu vida y a mi vida. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok, perfecto. Entonces denme un momento, voy a terminar con la grabación.